Bienvenidos a El Videoclub, donde en medio de estantes llenos de cintas VHS discutimos a fondo aquellas películas clásicas que marcaron nuestra vida o simplemente no nos cansamos de ver. Nosotros somos Brian Fett. Mero Diego. Goyo. Y pues el día de hoy vamos a estar platicando de esta película Gremlins, clásico de 1984, que es dirigida por Joe Dante y producida por el mismísimo señor Steven Spielberg. Y pues bueno, esta elección de película era una que ya tenemos un poquito de ganas también. Y bueno, ¿qué es lo primero que podemos decir de esta película, Gremlins? Pues que marca nuestras infancias y... Sí, sobre todo la infancia, porque de la adolescencia se separó un poquito. Yo me acuerdo mucho cómo llegué a ver Gremlins en el Canal 5 en repetidas ocasiones, sobre todo la 2. Y tengo un recuerdo muy vívido de las épocas de que estaba en kinder, en lo último del kinder y de la primaria que empezaba, que enfermaba. Y tengo mucho el recuerdo de que pues mis papás pasaban por mí a la escuela, mi mamá. Y me rentaban las películas de Gremlins, o sea, lo tengo como muy presente. Me gustaban mucho verlas. Y también nunca he olvidado estos, ¿cómo se llaman? Como cartones publicitarios de las películas. Me acuerdo mucho en Plaza Las Américas, aquí en Celaya, donde antes no eran Cinépolis, sino eran multicinemas. Multicinemas gemelos. Uh-huh. Cinemas gemelos eran cuando eran de dos, ¿no? Y cuando había más salas eran multicinemas. Sí. Entonces me acuerdo mucho de ese anuncio en cartón de la 2, donde se ve el sillón y se ve Gizmo en una, ¿cómo se llama? Como en un cajón del escritorio. Tengo muy presente eso. Entonces... en mi infancia los Gremlins, sobre todo Gizmo, como que estuvo muy presente, tal vez no tanto con productos, pero sí las películas las recuerdo con mucha nostalgia. Sí, no, Gremlins, pues bueno, yo creo que para todos los niños, como dicen, o sea, es una película que aunque no era infantil, porque realmente era como una película, estaba leyendo que gracias a eso crearon el PG-13. Porque realmente no era para niños tal cual y crearon que puede ser un niño acompañado de un adulto, ¿no? Entonces yo sí la vi en el cine, la 1. Me trae muy buenos recuerdos de niño porque yo creo que fue el primer acercamiento a los niños antes de que uno se escabullera para ver películas de terror. Fue el primer acercamiento a una película de terror. Porque básicamente tú ibas y no sabías muy bien de qué era, decías, ok, se ve siempre, como ese Goyo manejaban en este cartel, a Gizmo, un personaje adorable, ¿no? Sí. Básicamente, pues, herencia de Baby Yoda. Ah, sí, ¿no? Claro. Más bien como el antecesor. El antecesor, sí, sí, tal cual. Entonces era adorable el personaje, ¿no? Tanto que hasta Steven Spielberg pues, se enamoró totalmente del personaje de Gizmo. Pero ya después cuando pasa esa transformación es cuando uno empieza a ver esta cuestión como de película de terror, ¿no? De ser algo tan adorable, hacer estos monstruos que realmente como niño y niño en mi caso en los 80s y a lo mejor como dice Goyo en los 90, pero ver este tipo de travesuras que generaban, porque al final de cuentas lo veías como unas travesuras, ¿no? A los niños, o sea, te gustaba mucho, o sea, yo tengo muy presente, me gustó, me recordó, me transportó a mi infancia, esta escena cuando salen los Gremlins cantando villancicos, o sea, ese era buenísimo, porque así los señores que salen así muy amables, ay, sí están cantando los niños, ¿no? Porque aparte cantan, gesticulan, hacen ruidos, entonces sí, es muy interesante y dices, o sea, ¿qué van a hacer, no? Todo esta es muy emotiva esta parte, aparte... Creo que en México sí se estrenó, cuando fue en el cine, creo que sí se estrenó como más cercano hacia Navidad, cuando realmente en Estados Unidos se estrenó en el verano. ¿A poco? Sí. A pesar de que la temática de la 1 está ubicada en Navidad. Sí, en Estados Unidos se estrenó en el verano, pero, o sea, es algo que realmente tenemos que regresar. O sea, comentábamos antes de grabar que es muy difícil, digo, no sé si alguien de ustedes la ha visto ahora en televisión abierta o a lo mejor hasta en televisión por cable, yo no he visto que la programen y menos en un horario infantil, a lo mejor porque nosotros estábamos acostumbrados porque tienen mucho el humor de
de los Looney Tunes, ¿no? De las cuestiones de que no había tanta censura, con cuestiones de las armas, con cuestiones de lo que hacían los mismos gremlins, que atacaban a la gente. La sexualidad, la escena esa donde está con la futura novia de Billy, que está en el bar y que ella les tiene que servir en el bar, y hay uno que trae su gabardina, sus lentes, y se abre la gabardina. No tiene nada, pero son esas referencias culturales y de sexualidad. Sí, claro. Las escenas de la mamá, ¿no? En la 1, o sea, la escena... Matando a los gremlins. Matando a los gremlins, o sea, esa sí es una mamá luchona de verdad. Exacto, porque ves que no... Ese es parte de lo que... Bueno, esto va conectado con mi primera experiencia con los gremlins, que curiosamente yo cuando veía los pósters o las carátulas de las cintas VHS en los videocentros, yo al principio, o sea, yo veía, no sé, a Gizmo, ¿no? Yo decía, no, pues se ve tiernito el niño, no sé, el monito y no sé qué, pero luego veía que los monstruos, los gremlins y así, cuando veía los comerciales del Canal 5, como que me daba miedo porque pues, estaba muy chico yo en ese entonces y yo decía, no, pues esos son monstruos y no sé qué. Ya no es hasta después que ya digo, no, pues es una película medio de comedia, muy para la familia y no sé qué, pero coincido que en la escena esta, cuando la mamá empieza a matar a los gremlins, es de las pocas instancias en la película donde en verdad como que tira un giro un poquito más como ya de película de terror, no tanto como esta película como muy caricaturesca, que ya después vamos a hablar de eso, pero eso es parte también del encanto de la película. Es interesante cómo a veces los papás o los que eran responsables de nosotros en aquellas épocas pues no eran tan responsables, estaban viendo acción, el programa ese de deportes en domingo, no sé qué hacían. Yo me acuerdo mucho, ahorita que estás mencionando lo de las películas de terror y saber si en verdad eran de terror o no, o comedia, en la casa de un primo, una tía en el tianguis a principios de los 90 compró una película porque tenía un payaso en la portada. Oh, no. Y digo, pues vamos a entretener a los niños mientras estamos viendo el fútbol, no sé, el Chivas Atlante, y te ponen la película y era la de eso. No, entonces, como que no había mucho criterio de los papás noventeros, porque, es una película de un payaso, hay que ponérselas, y sin saber. Y yo pienso que también con los Gremlins pasaba algo parecido. Sí, que por la misma imagen principal que como Gizmo era el que vendía la mascota de la película y que la principal razón de la mercadotecnia, pues muchos padres seguramente se iban con la finta, ¿no? Sí, pero maneja muy bien esa cuestión de terror comedia. O sea, porque aunque esa escena, creo que es una de las mejores escenas, la de la mamá, porque se echa 3 gremlins, o sea, no sí. se echa uno. O sea, y gracias a los inventos del papá, que eran inventos fallidos, pero para mí me sorprendió cómo agarra, cómo uno está como en una especie de licuadora, batidora, pero que luego te das cuenta que tienen como navajas, y está ahí como comiendo algo, y llega la mamá y le prende y termina navajeando y torturando al pobre Pero gremlin. la escena de la mamá con el cuchillo, o sea, es fuerte. Esa es la parte que parece casi de un Michael Myers ahí, casi sin máscara, matando. También lo metió en un microondas a otro, ¿no? Sí, al tercero lo mata en un microondas. Y cuando llega que el cuarto gremlin que le ataca, que ya le está ahorcando, que sale del árbol, ¿no? Sí, sale Billy y le corta la cabeza. Sí, saca la espada, que ya al principio de la película la vemos cuando abren la puerta y se cae constantemente la espada, y con esa lo avienta hacia la chimenea, ¿no? Es que yo tenía ese recuerdo de que lo aventaba hacia la chimenea, pero ahorita que la volví a ver, le corta la cabeza y la cabeza es lo único que cae en la chimenea. Ajá. Porque se ve como la cabeza se empieza a derretir. Ajá, porque no ves el cuerpo ni nada, nomás ves la pura cabecilla ahí. Pero algo que me agrada mucho de lo que estamos comentando es de que lo que me agradó de la dirección de Joe Dante, que como dato curioso también dirigió la de Tremors, si no me equivoco, él cuando te plantea ciertas cosas, en el primer caso de que el papá es un inventor y que sus inventos, por más curiosos que sean, no funcionan, que en este caso yo digo, ¿cómo nos serviría quizás un bathroom body o cómo es el baño portátil? Está muy padre, pero vemos que pues, todo le sale medio mal, y eso de que llega a su casa, se le caen las espadas, y al principio podría decir, no, pues simplemente la casa que algo le falta y no sé qué, pero me encanta que esos elementos que al principio podrían parecer como inútiles o de que esos inventos no sirven para nada, resulta que son los que se terminan usando para matar a los gremlins, y como que me gusta esa conexión que tiene, que al principio crees que no funciona y a la mera hora sí, pero de una manera que no es muy convencional. Sí, y que pues, son curiosos porque, sí no están funcionando los inventos, pero en cuanto a su diseño, están como bien diseñados, son prácticos, solamente que pues estos tienen como una fuerza excesiva, no sé, porque por ahí tenía uno que rompía los huevos, ¿no? Sí.
Pero aparte bien brutal, porque aparte él los pone bien cuidadoso el Billy y de repente... ¡ay! Eso- Sí, pero pues está padre toda esa parte, pero también creo que al principio es interesante cómo te van introduciendo de que está buscando un artículo para su hijo y que pues va al barrio chino y es ahí donde pues nos van a presentar al protagonista real de la película, que es Gizmo. Sí, no, pues manejan mucho también la parte, de hecho al principio, no recuerdo cómo se llama el anciano, en donde vendía, bueno, encuentra a Gizmo en la tienda esta. Lo que él siempre menciona es la responsabilidad, ¿no? No están preparados para un Mogwai, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que seguir muy bien estas 3 reglas, ¿no? Que es no acercarlos a la luz, Sí, porque le lastima. no mojarlos No mojarlos. Y Sí. y no darles de comer después de medianoche. Después de medianoche. Aunque esto de no mojarlos, o sea, hay muchas cosas que de repente dices, o sea, se mojan constantemente cuando salen a la nieve, pues es agua. Digo que esperan que haga, ¿no? Pero, pues sí. O sea, se tiene que aventar hasta en un YMCA, ¿no? Ah, sí. sí. Se avienta en un gimnasio, se avienta a la alberca y empieza todo el burbujeo verde y de colores. Sí, tienes razón, pero pues es que también es complicado. ¿Cómo no van a tomar agua? O sea, Sí. porque no solamente que no se mojen, sino que no podían No tomar pueden agua. tomar Es por ósmosis o cómo es que sobreviven casi si no es pura comida, o sea... Pero bueno, ahí descubren a Gizmo y el papá, pues que ve que puede ser una mascota muy interesante. El señor no se lo quiere vender, el señor chino, y el niño que ya es como un chino americanizado, ya nacido en Estados Unidos, que sí le importa la lana, que se da cuenta que no vende ninguna de las baratijas que venden ahí, pues finalmente le vende por $200 al Al Gizmo. papá de... Sí, al papá de... Bill. Ujú. Sí. Y ya se lo llevan y están maravillados. También alguien importante en la película es el perro. Ah, Ah, sí. Sí. Sí, porque curiosamente esta película a veces tiene esos momentos que son un poquito oscuros y la parte donde dices, ay, por favor que no le hagan nada al perro es cuando típico que está ahí, que aparece que las travesuras de los gremlins que lo dejan colgado el pobre perro con las luces. Sí. Y dices, ahorita ni de chiste se les ocurriría hacer algo así por los derechos de los animales, que no los vayan a lastimar. Que yo digo que no lo han de haber lastimado, pero es una imagen un poquito como muy poco convencional para lo que vemos ahorita en el Porque cine. imagínate que en verdad lo hubieran terminado ahorcando, hubiera sido terrible. Yo creo que la hubieran censurado de todas las salas. De hecho, como dato curioso, dicen que en los primeros borradores del guión No. decían que Los Gremlins era la película todavía más oscura y que una de las ideas que tenían planeadas eran de que los Gremlins se comieran al perro No. Sí, y que y decapitaran a la mamá. Sí. De hecho, Válgame. el guión original es de Columbus, ¿no? Es de Sí, curiosamente el que dirigió Mi Pobre Angelito. No, pues estaba enfermo. Sí. O sea, matar al perro y decapitar a la Es mamá. que era más bien él lo veía más bien como una película de terror. Como Critters. Sí. O sea, fea. Sí, No, qué machín. cochinada, pero miren. Pero hay que agradecerle a Spielberg, que fue el que dijo, no, ¿sabes qué? Quítame eso, porque yo creo que estás más Sí. familiar de Sí. la película. De hecho, decían que Vengo de E.T.. Spielberg quitó, porque en el guión original, Gizmo se convertía en Rayita. No, Ah. qué feo. Sí, o sea, no existía. Y el mismo Gizmo era el que se convertía en el gremlin malo. No, pues eso le hubiera quitado todo lo que conocemos de los Gremlins. Si hubiera hecho Exacto. una película pues fuerte, agresiva, de terror, y que tal vez no la hubiéramos estado reseñando. No. Sí, no, gracias al señor Spielberg, que se Sí. encariñó de Gizmo, dijo, no, Sí. déjame a Gizmo. Sí, de Sí, hecho, porque lo conviertes. de hecho fue Spielberg, como dice Diego, el que dijo, ¿sabes qué? A la gente le va a encantar Gizmo. O sea, él tenía tanta fe en el personaje que dice, no podemos hacer que él se convierta en Rayita, sino que sean dos personajes distintos. Qué bueno, qué bueno. O sea, creo que fue muy atinado, muy inteligente. Y en el caso del tratamiento con el perro también fue atinado, que en un momento dado, por el temor de que la vecina mala, que era como la rica del pueblo, que se había beneficiado por los malos tratos que había dado su esposo a las personas con los bienes raíces, pues se había hecho rica y que había amenazado con matar al perro, Ah, al perro sí. de Billy. Entonces, Sí. por eso qué bueno que el papá se llevó al perro. Perro. Y así pues ya no tuvo que vivir como toda la situación complicada de los Gremlins. Sí.
A mí me encantó la parte cuando ya se está acabando la película que se tienen que llevar a Gizmo, pero hay muy bonito porque Gizmo se empieza a despedir y le dice, ahí aparecen los subtítulos, adiós guau guau. Ah, O sea, sí, se despide del perro. Ajá, sí. Y también cuando están en la tienda departamental luchando contra Rayita, me gusta mucho que llega el perro que se baja del coche, porque como que ubica que ahí está Bill y ya están todos, va a echar relajo nada más, Sí. y llega a la tienda del perro y en eso sale Gizmo con su cochecito y le toca el claxon, tic tic. Sí. Y entonces así como hola perro, o sea, Ajá, me gustaba sí. la relación que tenía Sí. el perro con Gizmo porque no había celos, a pesar de que el perro entendía que Gizmo pues era algo muy interesante y atractivo ahora para Billy, nunca hubo celos ahí y Billy tampoco despreció al perro, cuando está durmiendo sigue abrazando a su perro Billy y tiene a Gizmo ahí también a un lado. Sí, es una cosa bien rara de ver que, fíjate que no lo había pensado de esa forma, pero cuando veía la película decía, mira, pues qué agradable. Quizás uno porque tiene perro, ¿verdad? Pero el chiste es de que ves eso de que tanto el perro como Gizmo se vuelven como una especie de compañeros sin que digan nada, porque los gremlins los molestan a los dos. O sea, por eso a lo mejor el director crea esa unión como que quizás no está muy explícita, pero es muy agradable de ver porque es como dos mascotas que se hacen amigos. Sí, de hecho, esta escena que mencionan del perro es muy fuerte en la película porque empieza a mostrar porque ahí vemos que los Mogwai todavía no sabemos que son malos, porque todos al principio, si se dan Eran cuenta en la primera, peluditos y todos se y eran parecen igualitos. a Gizmo, son casi iguales a Gizmo. No había como cambio de color en su pelo. No solamente Rayita que tenía su Ajá. mechón, Y tuvo como Tomahawk que tenía así. Ándale, sí. Y ahí se ve que aunque son adorables, Su moicano, ¿verdad? sí, su moicano, aunque son adorables ellos, ya son, o sea, tienen, no Cierta son maldad. traviesos, ya son malos. Ajá, Sí, ya y tienen la aparte maldad. pues comen mucho pollo y se acuerdan que Gizmo estaba ahí acostado en la cama y le ofrece una pierna de pollo Billy y Gizmo le hace así que no, o sea, No. él estaba metido viendo la tele. Ajá, que por cierto me gustaría hablar de que tiene muy buen gusto ahí el director cuando pone las películas Sí. ahí de lo que ven siempre en la tele, ¿no? Y me gusta que tanto en la 1 como en la segunda parte, que en su momento vamos a hablar también, me gusta que Gizmo ve algo en la tele que lo inspira para que después tome una decisión ya más avanzada a la película. Oigan, y el niño que invita, que es como cuatillo de Billy, que es ahí como de la cuadra, es también un actor famoso, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Corey Feldman, Sí, él Sí. salió en los Sí, Goonies. Stand By Los Me, Goonies, ¿no? Stand By Me, Stand By Me. hace la voz de Mikey en Las Tortugas Ninja. Sí, él salió también en Los Muchachos Perdidos, de Los Boys. ¿También sale ahí? ¿Sí? Sí, No me acuerdo. creo que es el hermano menor. No, pero sí, Corey Feldman es referente de De los los- niños en los de la 80 De los época. 80, sí, y sí, amigo sí. de Michael Jackson también, ¡Ay, no! ¿En serio? pero no le hizo nada. Que Qué- se sepa. Qué bueno. Sí. Sí, pero pues es precioso. A mí también otra cosa que platicábamos que es padrísimo de la 1 es el ¿cómo se llama? El set, el lugar donde se filmó. Sí. Es el de Volver al Futuro, ¿qué no? Sí, es Sí. el mismo. Sí, porque aparte ves, como hablábamos antes de empezar el podcast, de que ves el cine, ves esta plazuela que es de totalmente de Volver al Futuro y pues mira qué bonita conexión con nuestro primer podcast del videoclub. Sí, no, y es como también vemos cuando los gremlins se meten al cine, cómo se divierten, ¿no? Sí. Y les fascina ver Blancanieves. Blancanieves. Sí, yo ahí tenía mucho la duda porque no hubo un momento cuando la estaba reviviendo ahorita la película que dije, a ver, Blancanieves es de Disney y estos cuates son de Warner, ¿no? Ujú. Y ya hasta me quedé viendo los créditos al final y me di cuenta que pagaron los derechos, pidieron la licencia en ese momento para poder ver, para que podían transmitir a los a Blancanieves, a los enanos. Sí, a los 7 Sí, enanos. pero qué decisión tan interesante, porque en estos tiempos se pelean entre las casas filmográficas mucho por los derechos y en aquel tiempo fue raro ver cómo estos personajes de Warner estaban consumiendo algo de Disney. No sé si fue como a propósito de que, mira, es que les gustan las cosas tontas, pero fue en el cine de donde Volver al Futuro el coche se supone que se estrellaría, ¿no? Ajá, El DeLorean. sí. Y aparte, como dices, es una edición muy interesante, más porque Warner Bros. Tiene una galería muy importante de dibujos animados, Sí. casi rivalizando a Disney. O sea, ¿por qué lo escogieron a Disney? Quizás por lo del compañerismo de los enanos, no sé, ahorita no me he puesto a pensar, ¿verdad? Pero fue significativo y muy chistoso porque cuando uno era niño ya había visto, fue como de las primeras referencias que uno tenía en la infancia. Ah, sí. Porque en las películas por lo general no había tantas referencias. Ahorita es cuando hay más referencias. Sí, claro. Pero cuando era uno niño dice, mira, están viendo los 7 enanos, Blancanieves, yo ya la vi. Sí. O sea, yo creo que fue de nuestras primeras como referencias que ubicamos. Sí, pero es solamente en la 1, porque ya en la 2 solamente la mencionan, Ujú. pero en la 2, que
tiene referencias, ahorita lo De vamos a todo. mencionar, a muchísimas. Creo que es la película que tiene más referencias, sin caer en cuestiones como Scary Movie o eso que hacen referencias, pero burlándose de otras películas. Porque en la 2 ya son referencias únicas y exclusivamente De Warner. a la Warner Brothers. Sí. Ujú. Y aparte también algo que me gustaría hablar de la película que entra en este balance tan extraño entre lo cómico y lo serio y hasta en grados oscuro. Quisiera tocar un poquito de lo oscuro porque el momento más oscuro de la película nos lo traen en forma de anécdota del personaje de Kate, interpretado por Phoebe Cates, esta mujer ícono de los 80s, A ver, cuéntanos, ¿qué? que es cuando esta parte, cuando desde el principio de la película nos habían platicado, ella le platica al personaje de Billy, es que no me gusta la Navidad. Sí, Y cuando le es la primera vez que yo he notado que en una película de tinte navideño no te hablan del tema de Navidad como algo alegre, porque es algo que se da por sentado siempre. Es la primera vez en que se discute que algo que es un dato muy real de la gente que se deprime en Navidad, que luego la tasa de suicidios es muy alta, pero nunca lo has visto en una película y mucho menos en una película familiar. Sí. Bueno, de la época, ¿no? Sí, en Ajá, una sí. época infantil. De hecho, mencionan que como que no querían, como que Steven Spielberg con esa línea que tenían que era como película de terror, él como que no quería que se pusiera este pequeño, pues como monólogo que tiene ella, Sí. pero ya después dice, sí está bien, porque ella menciona, y aparte dicen que es así como un tipo leyenda urbana, una leyenda urbana en Estados Unidos, eso de que el papá se quedó atorado Y en la que se murió chimenea. ahí. Y lo volvieron a mencionar y está bien, o sea, creo que no desentona con el tono de la película. No sé si vieron que siempre hay una parte donde sí como hay una cuestión muy seria o muy de terror y de repente meten alguna tontería que hacen los Gremlins. Ujú. O sea, casi siempre hacen eso. Me parece que creo que después es cuando hacen lo de que llega a uno que se abre, no me acuerdo si ahí es cuando se abre la gabardina o que se encuentran a uno. Eso fue antes, cuando ella está en el bar. Ajá. Cuando ella está Ah, sí, Ya sirviendo. después la bar. rescatan del bar es cuando platica Cuando eso. sale Sí, que va cuando, con Billy. cuando van al banco. Ujú. Cuando van al banco es cuando le platica esa situación. Y sí está como muy cruda, pero ay, no sé, yo cuando lo escuché sí también me sorprendió mucho de la historia. Pero también, a ver, pensemos lo siguiente. Es un pueblo pequeño. Billy, pues como que se empieza a enamorar de la cuatilla esta, ¿no? No deben vivir muy lejos porque pues, la acompañó caminando a su casa cuando Sí. estaba nevando. Ay. Y entonces, si todo el mundo se conoce ahí y son como cuatillos ya de mucho tiempo y trabajan en el banco, ¿cómo nunca Billy escuchó esa leyenda o eso, no? O sea, en el pueblo todos deberían haberlo comentado, debería ser algo conocido por todos. Entonces Ujú. también como que se me hace raro que Billy no tuviera el conocimiento sobre eso, pero bueno, pues lo contaron y sí estuvo medio De hecho, oscuro. es muy interesante porque en la 2 llega un momento donde ella quiere volver a contar una historia de, no, tengo un problema ¿con quién era? Con el día de con Abraham Lincoln, Ajá. sí. Ajá. Y Y la ya, frenan. Sí, Billy así como, sí, ya, no digas No nada. hay tiempo ya, para hablar de güey. eso. Yo estaba preparando el audio diciendo, ahora con qué va a salir esta, que se le murió la mamá o qué. No, pero... Sí, pero ahí la verdad sí fueron como muy respetuosos, así haciendo referencia a la 1, pero como que ya Kate en la 2 ya no figura realmente de manera importante. Ya no me gusta mucho cómo le dan el tratamiento a ciertos personajes en la 2, a otros sí. Pero bueno, continuando ahorita con la 1, algo que es muy, muy divertido de ver es que al principio pues estamos hablando de cómo la película es sí familiar, después de los tintes de terror, desde que se convierte por primera vez en un gremlin, el Mogwai que tienen ahí en el laboratorio de la escuela, que también tiene unos planos muy interesantes. Ay, y le sacan sangre al pobrecito. Sí, y toda esta escena cuando matan al profesor, Al ¿no? maestro, Que sí. mete la mano y lo muerde y no sé qué. Y que, por cierto, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis, que me agrada estas tomas de terror porque se nota que Joe Dante está haciendo como una especie de homenaje a las películas de terror que él seguramente vio de niño, que es el cine de terror de los años 50, donde se manejan estos temas donde es un pueblo pequeño, que hay una amenaza de otro mundo, de otro lugar, un tinte muy fantástico, como al principio de la película, viene del oriente, estos tintes también como de que cuando empiezan a suceder ya los crímenes de los Gremlins, que va Billy a contarle a la policía y la policía no le cree. Son cosas muy del cine de los 50. Y curiosamente, hablando otra vez de la anécdota que contó Kate de su papá y que se murió y todo eso, hubo un crítico, no sé, alguien, no me acuerdo, no recuerdo quién fue el que dijo, que dicen que es típico de un chiste enfermo de los años 50. Dicen que eso también por ahí va esta anécdota. Pero... O sea, ¿eso era un chiste también? Pues que eran que según era como una especie de humor muy negro de esa época y que a lo mejor ya empezó a retomarse otra vez en los 80. Ujú. Pero
Sí está muy, muy interesante también, ya hablando de lo caricaturesco, de esta escena del bar, cuando empiezan ya a divertirse los gremlins por completo, donde empiezas a ver que primero están tomando, fumando y todo, y después quiebre y ya están bailando con sus calentadores de piernas, con música ochentera, como está muy divertido. Flash Dance, ¿no? Mira. Sí. Sí, empiezas a verlos ya como más humanizados y como lo que decías también de cantando villancicos antes, creo, pues ya empiezas a escuchar que se pueden expresar. O sea, son animales no tan primitivos, o sea, tienen algo de inteligencia y de maldad pues bastante elevado. Sí, de hecho en el bar es cuando colocan a Gizmo, ¿no? Que disparan como dardos, que están aventando dardos. Pobre Gizmo. Que mencionan que los técnicos odiaban a Gizmo porque era muy difícil. O sea, si ves la 1, realmente que es como un animatronic. Oye, pero lo de los dardos más bien es en la 2, ¿no? No, es No, es en la 1. ¿Es en la 1? En la 1. O sea, pero ¿cómo se lo llevaron? Y acuérdate que ellos se están moviendo, Rayita como que lo odia y lo traen para todos lados. O no es lo de los dados, No, que no es Es el en cuarto su de casa, Billy. sí, es en el cuarto de Billy, Cuarto sí, de es cierto, Billy. no Sí. fue en el Sí, porque en el acuérdate bar, fue en que el cuarto de cuando Billy. aparecen ya como los capullos estos que ya son terribles y se convierten en gremlins, él se cayó por la ropa sucia, Y ahí por el ahí acceso lo y se quedó, recoge y ahí Billy. lo recoge Billy. O sea, realmente él nunca estuvo con ellos más que en la 2, que estuvo ya como torturado y lo estaban molestando. Pero Pero sí, cuando lo ponen como en un tiro al blanco y están jugando con el Ajá, en dardos. el cuarto de Billy, ajá. Sí, pero dice que eso lo pusieron los técnicos, porque los Mendigos técnicos no les técnicos. gustaba, porque era muy difícil Ah. manejar a Gizmo, porque hay muchas veces en donde hace unas expresiones con la boca, con los ojos, o sea, y para hacer nada, ahí sí, nada es por computadora, digo, no existía en ese entonces el CGI, o sea, todo era un animatronic y que ellos sí como que lo odiaban y ellos fueron los que propusieron esa escena de que hay que ponerlo ahí para aventarle dardos, que de hecho los técnicos son los que avientan los dardos. Mendigos. Pero hay que aplaudirles también a esos mismos técnicos porque el trabajo de los marionetas en esta película es increíble. Desde el puro guismo, el manejo de los ojos, de la boca, que cuando se mueve está moviéndose todo su cuerpo. O sea, no se ve como un robot de que se mueve y a fuerzas no se le mueve la cara o algo, sino que todo se siente como un ser vivo. Sí, 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 o sea, en los Gremlins también, o sea, aunque ella es mucho marionetas, porque ocupan muchas marionetas, son más grandes que Sí. Gizmo, pero sí, o sea, todo, o sea, fue tal cual efectos especiales a la antigua, ¿no? Que eso es algo que se agradece. Digo, sí, ahorita que la volvimos a ver, si comparas la 1 con la 2, sí alcanza a ver una mejora. En la 2 creo que mejoraron un poquito más los personajes, pero la 1 está muy bien hecha, o sea, es que son cerca de 6 años de diferencia, ¿no? Entre ambas películas, 84 y 90. Sí, se veía el avance, lo veíamos con Gizmo, lo comentábamos. Pero sí, para mí la 1 es fantástica porque te ambienta en un espacio muy hogareño donde pues empieza el terror. Y también creo que hay un personaje muy importante que no hemos mencionado, que es su vecino, Sutherman, el señor Sutherman, o cómo Ajá, se sí, apellida, ¿se sí. acuerdan? Creo que sí es Superman, Sí, ¿eh? Y este señor pues trae como ese coraje de cómo Estados Unidos ha perdido en el concierto mundial su presencia y empieza a ver otros países como Japón, como China, como los alemanes, porque hay una escena donde está queriendo prender su bocho Billy y le dice el vecino que pues son autos extranjeros y que no funcionan y que no son confiables como la mecánica estadounidense. Sí, claro. sí, de hecho él menciona la parte de los Gremlins, como se supone que muchos los conocíamos, así de que son unos Como duendes. duendes que los aventaron como en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Porque destruían los aviones en este caso, de las fuerzas de Estados Unidos, ¿no? Por eso las caricaturas y también como un episodio de La Dimensión Desconocida, Sí. ¿no? Que hacen referencia al Gremlin. Y en Los Simpson cuando quieren destruir el El autobús, de Otto. que sí. hacen Ajá. referencia a ese episodio de La Dimensión Sí, es Desconocida, la película de la Dimensión Sí, Desconocida. ajá. Que hasta entonces van las referencias, ¿no? También de todo este business. Pero sí, también yo estoy de acuerdo que la 1 es una película muy especial porque es una película navideña muy fuera de lo convencional, que si eres fan tanto de las películas de terror como de las películas navideñas, como que siento que hay algo para todos en ese sentido. Es una película muy, muy disfrutable. Sí, y decían que en Estados Unidos como que fue la primera vez, en el 84, cuando realmente en el verano la gente fue más al cine, porque al mismo tiempo se estrenaron Los Cazafantasmas y Gremlins, y los dos fueron un éxito. Las dos, a pesar de que Las se vea dos, Cazafantasmas, sí, Sí, fueron a ver Gremlins. las dos fueron un éxito.
Hombre, es que los 80s, que a lo mejor le vamos a dedicar un episodio entero, o varios, totalmente. Que no pero- todo este podcast es de los 80. Bueno, de cultura general. Pero no, sí, de hecho, es parte de que este podcast también esté como que tengamos tanto contenido, porque los 80 nos pueden dar para... Uf, O sea que de ahí tal vez fue que nació todo esto de poner buenas películas en el verano. Puede ser porque sí, mencionaban que fue un éxito en el 84 el verano. Ajá. Y más que el mismo fin de semana se estrenaron estas dos películas. ¿Las dos el mismo fin? Las dos. Válgame el Y señor. creo que también tiene mucho que ver, había leído por ahí, que estrenaron la de Gremlins en verano porque el estudio, no recuerdo ahorita qué estudio fue el que... Amblin, ¿no? No sé. sí, Amblin. Sí, de Steven Spielberg. Que esta empresa, pues Warner Brothers, que no tenían una película muy fuerte quizás en la época y a lo mejor también por eso la sacaron. Sí, creo que pero- no la tenían fuerte en verano, que sí Ajá. tenían películas fuertes para... Casi siempre ya Ujú. ponían, diciembre. programaban algo para Navidad Ujú. y esta la programaron en verano y fue un éxito. Ujú. Pero como dicen, ya después a México sí llegó un poquito más a la época navideña. Casi siempre llegaban hasta un año después a veces. Pues sí, pero bueno, pues afortunadamente llegó, pero que también con pues elementos de censura, ¿no? Hemos estado platicando que hubo cosas que posiblemente no llegamos a ver. También esto ya lo vimos como más claro en la 2, pero pues siempre era normal que aquí la Secretaría de Gobernación hiciera algún recorte de algunas de las cosas, porque ahora que la hemos revivido, yo me pregunto, ¿en verdad eso lo habré visto cuando era niño, todas estas escenas? Porque es muy gráfico. Sí, a lo mejor no pasaban la escena de la mamá con los cuchillos. No, Teníamos sí, ese sí me recuerdo de, como Ajá. dices, de que mandaban el gremlin completo a la chimenea. Ah, ajá. No sé si a lo mejor pasaron la escena cuando le corta la cabeza. O sea, no sé, digo, no tengo esos recuerdos así tan vividos de mi infancia. Pero ahorita que la veo así digo, no sé si esto lo habrán pasado en el Canal 5 o en el cine así para, pues aquí nada más era clasificación A, B y C, o sea, no había más, o sea, Sí. era lo único que existía, ¿no? Sí, los niños iban a las funciones, o sea, era muy natural. O como por ejemplo la de Batman de Tim Burton, pues no es como tan de niños y te la daban como para que fueran los niños a ver al Ajá. cine. Sí, son detalles muy interesantes que pasan con esta película, que bueno, no sé si también están de acuerdo en que, bueno, ya terminamos de hablar quizás de la parte 1 y ya si quieren nos vamos también a la parte 2, pero a menos que quieran agregar algo más. Pues no, yo creo que realmente la película tiene un buen cierre, o sea, es una película que tiene un buen cierre, cierra muy bien el ciclo. De hecho, Gizmo pues regresa Con el de donde señor. pertenecía, ¿no? Al señor. Y fue tan exitosa que le permitió tener esta segunda parte, ¿no? A mí me daba, ahora que lo reflexiono, qué bueno que no era tan consciente de niño porque me hubiera dado como mucha tristeza tener una conciencia plena de que se llevaban a Gizmo y pues 6 años de diferencia y cuando uno es niño es como toda una eternidad. Entonces como que, oye, pues si era su amigo, era su mascota o su compañero y se lo llevan. O sea, como que a mí sí se me hizo triste ahorita que terminé de ver la 1, de se va a Gizmo y se despide, o sea, que le habla como a su papá que era el señor chino y entonces ya se despide de Billy, se despide del Wow Wow. Entonces es ahí como que me da tristeza. Sí. Y afortunadamente unas horas después me eché la 2 para que no pasara tanto, pero eso imagínate, en aquella época esperaba 6 años para saber qué pasó con Gizmo. No, está terrible, Sí, pero porque- sí fue un buen cierre. Sí, porque no tienes, o sea, es un final feliz entre comillas porque hubiera sido más feliz si Gizmo se hubiera quedado con la familia o que el chino le hubiera dicho, no, pues bueno, El señor chino. El señor El chino. asiático. el asiático le hubiera dicho, no, pues sí, el amor, la amistad, ya te lo quedas. Típico, ¿no? Así como, me dice que se quiere quedar contigo. ajá, típico de que, ay, no te quieres regresar, esta es tu nueva familia, algo así, ¿no? Ajá. Y como tú dices, o sea, cuando termina la película, pues dices, sí, qué bonito que todos sobrevivieron, todos están felices, nadie se murió. Pero No, dices, ¿cómo no? Bueno, pero- Sí, hubo se murieron varios muchos, muertos. pero- de la familia. O sea, no mataron a la mamá, no la decapitaron. Ni al Pero- perro. Ajá, y el perro está enterito, qué bueno. Pero, o sea, pero no termina con eso de que ahí ya Gizmo se integra a la familia. Pero, como tú dices, es mucho tiempo de espera para volver a saber algo de estos O personajes. sea, imagínate, ubícate en los 80, ¿dónde ibas a poder leer qué iba a pasar? O no había podcast que te informaran sobre eso. Ajá. O dicen que en unos años va a haber la segunda parte. O sea, vivías viendo siempre en domingo y Y eso no no había decía- nada. O sea, no decía nada. No te decía nada. O sea, ¿qué referencias, qué elementos, qué revistas existían que podíamos acceder? Pues no había conexión. Muy limitado. Sí, no. Yo creo que por eso fue que después de 6 años, o sea, se tuvo que esperar 6 años para la 2.
y la 2 ya con un tono totalmente irreverente. Así desde que empieza, o sea, fue genial. Yo cuando la puse dije, sí estoy viendo los Gremlins, porque sale Bugs Bunny y el Pato Lucas, ¿no? Sí. Empieza con eso, o sea, empieza y con la típica escena de que se están peleando Bugs Bunny y el Pato Lucas, ¿no? O como le dicen los alumnos de Goya, Daffy Duck. Saludos. El conejo de la suerte, Bugs Bunny. Sí, eso fue muy padre, cómo empieza. Que empiece directamente. Pero es que eso te está diciendo que está, o sea, la están pensando para los niños. O para los fanáticos de los como si en lo no hubieran dicho, bueno, ya tuvimos una probadita de lo que es una caricaturesco, aquí una situación, aquí ya es de lleno totalmente, esto es una caricatura en carne y hueso. Sí, no, y empieza, o sea, decíamos, ¿no? Es tal cual el humor de los Looney Tunes, y empieza directamente con los Looney Tunes, ¿no? Y se entra luego la historia, ¿no? De que el señor no quiere vender el lugar, en este caso el señor chino, como dice Brian Fett. Pero ya, de hecho, en la 2 vienen cuestiones, otra vez regresamos tipo como lo de Volver al Futuro, que ya muestra cosas actuales, ¿no? Con la parte de la tecnología, el edificio más inteligente de todo Estados Unidos, ¿no? Lo que tenemos ahorita con el Google Home o el Alexa, de que hablas y detente elevador, haz esto, o sea, le decías todo. El teléfono con pantalla. Sí, el eso estuvo muy interesante. Pero, y ese teléfono con pantalla es importante en la historia hacia el final de la película. Pero aquí también nos está introduciendo ya a un Estados Unidos de los 90, donde todo es corporativismo, es empresarial, es el de destruyamos, gentrificar las zonas. Cero naturaleza. Cero naturaleza, y entonces es significativo porque te está dando el tono de que dejaste el pueblo bonito de los Estados Unidos y te introduces a la gran manzana, al monstruo depredador, al Nueva York lleno de yonkis, de drogas, de delincuencia, de crimen, y pues fallece el señor chino. Sí, y ya llega ya después vemos que es un clon quien se lleva a Gizmo, ¿no? Que lo encuentra en la calle. Uno de los del laboratorio. Uno de los del laboratorio, y también ver cómo o sea, ese edificio que era, en este caso, lo más moderno de Estados Unidos, son muchos de los edificios que actualmente están haciendo, ¿no? Que es un edificio que tiene vivienda, que tiene un centro comercial adentro, que tiene empresas que básicamente están en el mismo edificio, o sea, que son edificios ciudades. Sí, ya actualmente se están haciendo, o sea, aquí en México tenemos varios ya, pero se estaban adelantando muchísimo también. Ahí me cae muy gordo ahí el señor chino, porque les da su super lección moral a esta familia de Billy, pero él ya viendo que ya está mal de salud, no cuida a Gizmo, no les habla a estos cuates, no le habla a su nieto chino-americano para que cuide. ¿Qué pasó con el nieto? Ya no sale. Ya no sale. Y pobre Gizmo se queda a merced de, no sé cómo, si pudo abrir la jaulita, y ya se escapó, y fue cuando lo agarra el clon, que qué bueno que sucedió así, porque si no, se hubiera muerto mordido por un perro ahí en la Gran Manzana. No, un perro, no, una ratota de Nueva York. Sí. Pues sí, también el señor que no friegue, o sea, mucha responsabilidad, y ya cuando ya iba a palmar, pues no protege a Gizmo. La verdad, sí. Sí, porque también cuando sucede cuando empiezan a demoler el edificio, dije, ¿y por qué está Gizmo ahí adentro? ¿Por qué no se lo mandó a Billy? ¿Por qué no lo puso en un ¿qué te gusta? Con un veterinario, en un hogar, yo qué sé, digo, lo que fuera, pero lo abandonó a su merced. O sea, pobre. Y ya, bueno, terminan destruyendo este espacio, la conexión con la primera película, y ya vemos ya después, ya se nos introduce al personaje que sería, al principio yo creí que iba a ser el antagonista y resulta que no fue tanto así, que es el señor Clamp, que es este personaje que es una especie de amalgama entre Donald Trump y Ted Turner, el director de Warner Brothers, que de hecho este es un dato muy clavado que cuando lo dije, no manches que lo tengo que contar en el podcast, porque resulta que Ted Turner, este director de cadenas como TNT y todo eso, tuvo unas decisiones muy controversiales en los años 80, justamente, que tomó muchas películas clásicas, como por ejemplo It's a Wonderful Life, que está muy basada también en la película 1, donde las colorizó. Y esto fue una edición muy, muy controvertida porque mucha gente decía, esas películas son en blanco y negro, se tienen que mantener en blanco y negro. Y a Ted Turner le gustaban las películas a color. ¿Y qué es lo que hacen con el señor Clamp? Que le gustan las películas a color. Sí, que dicen que no quieren lo del vampiro, ¿no? Sí, que las películas de terror clásicas, blanco y negro. Que todo le gusta a color. Y por eso hay una parte que hacia el final de la película donde están en la oficina del señor Clamp y de fondo está It's a Wonderful Life, pero a color. Pero no la veía tan bien
la mamá cuando estaba cocinando en la Sí. 1. En la 1, en la uno. porque curiosamente el lugar ficticio de la de esta película de It's a Wonderful Life se llama Bedford Falls y el lugar de los Gremlins se llama Kingston Falls, o sea, como que es una especie de anti Si es It's a Wonderful Kingston, Life. no es, Kingston, sí. Yo me acordé no es porque Night Falls. no es Kingston porque me acordé porque dije, es como Jamaica, como Kingston, Jamaica, por eso. Yo tenía idea que era como No. Night No, Night sí, Falls. es Kingston Falls. Kingston Falls. Ay, mira, ahí está. Está, Sí. está increíble el Sí. escenario. Bueno, una parte muy interesante, y esto es algo, yo creo que por eso mucha gente o ama o odia a los Gremlin 2. Resuelven todo rapidísimo. Son muchísimas cosas. O sea, como es un edificio ciudad, ok, a ver, tenemos un canal de televisión. Ya rápido, te lo resuelves de que dónde van a salir las noticias y eso. Tenemos un laboratorio genético. Ah, pues también está Sí, ya. piso 41, no sé cuál es. Listo, rápido lo resuelven, ¿no? Tenemos donde sale el señor Clam, porque nada más lo mencionan, así que nadie lo conoce, ¿no? Pero se integra rapidísimo, hace clic rápido con Billy. También muy rápido, o sea, como tienen el laboratorio de genética, resulta que uno, como mencionamos, uno de los que trabaja ahí es el que recoge a Gizmo. Rápido hace una conexión, o sea, rapidísimo lo hace. Hay mucha gente que sí, como que no le gusta, es una película, no sé, pues medio chafa, no tiene un buen guión, pero realmente esta sí es una película divertida, que resuelve las cosas muy rápido, pero si te das cuenta está todo muy bien estructurado para que contar muchas cosas en muy poquito tiempo. Básicamente la película que dura 1 hora 40. Sí, algo son así. 106 minutos las dos. Casi lo mismo, ¿eh? Las dos, según yo, cuando la estaba viendo en Amazon Prime, dice ahí 106 minutos, Ajá, las dos las duran dos. exactamente 106 minutos. No sé si fue a propósito, fue Ajá. coincidencia, que yo creo que las coincidencias en este caso no existen. Pero tienes toda la razón. Y aquí es interesante porque ya cuando a Gizmo lo vemos en el edificio y que se reencuentra con Billy porque escucha el chiflidito Sí. de un mensajero que escuchó eso en el laboratorio y Billy lo escucha cuando el mensajero llega a su área de trabajo, dice, pues ¿dónde escuchaste eso? Va y encuentra a Gizmo, afortunadamente no batalla para rescatarlo, lo rescata, pero ahora Gizmo se porta mal y se sale en vez de esperarse. Sí, Gizmo es totalmente lo opuesto a la 1, así que en la 1 así todo tranquilito, Ah, ya no le me vale. muevo, sí, Pero ya. es porque ya vio películas de Rambo. Claro, sí. es buenísimo Se que al tiene que principio convertir en ve la Rambo. guerra. Ajá. Y entonces pues termina ya mojado otra vez por una situación del chisguete que sale, ¿no? Del Sí, de Con un el bebedero de bebedor. agua. Con el dato curioso de que quién es el conserje, dice. El conserje es el mismísimo Homero Adams, De la serie. de la serie de los Locos Adams, es este actor, ¿no? Sí, entonces ahí es buen homenaje. Y pues se moja. Y lo interesante, como decías, Diego, con respecto a la 1, es que ahora ya son diferentes, ya tienen como una personalidad en el rostro. Cada gremlin que sale, bueno, más bien cada Mogwai que sale de Gizmo. Porque pues salen peluditos, pero con otra expresión facial y con otros colores. Sí. Y vuelve a salir otro Rayita. Ujú. Sí, de hecho, Rayita y otros dos me parece que son como negros, ¿no? No son como el Sí. color de Gizmo. Pero ya está con las cejas muy, muy malévolas, así ya más caricaturesco. Sí, porque uno tiene un rostro que lo han hecho en caricatura, como de esos de medio mafiosos que tienen Sí. los labios como muy prominentes y muy chata la cara. O sea, ya fueron caricaturas. Sí, ya son los patiños, tal cual los patiños de Rayita, ¿no? Así como Sí. dices, el que es así como el guardaespaldas, así como mafioso, y el otro como el tonto, ¿no? Ujú. Ajá. Sí. Y aparte porque también ya vemos también, como dices, el tonto y todo eso con los dientes Los ya dientes. salidos, el otro que me desesperó ese, que El es el que loco. el loco que lo confunden con Gizmo y se lo llevan a casa y empieza a hacer destrozos, que por cierto también regresan otros personajes de la primera parte, pues que son, ya leí cómo se llaman, que son los Futterman, que resulta que no se murieron en ese accidente con el tractor, que por fortuna sí sobrevivieron y es como la conexión que tienen los personajes de Kate y Billy pues con su pueblo de Kingston Falls. Sí, es importante por eso, porque pues ya no sabemos del papá, no sabemos, porque ellos es la clásica historia de las ciudades, ¿no? De los pequeños pueblos, la gente tiene que emigrar a las grandes ciudades en oportunidad de trabajo y se lo dice Billy en un momento a la novia, que ya de hecho ya tienen intenciones para casarse, le dice, pues es que allá ya me hubieran ascendido en nuestro pueblo, sí, pero en el pueblo, ¿no? Entonces, es este tema de migración. Creo que a pesar de que es una película de comedia, se tocan temas de la época, de la migración hacia las ciudades, de la tecnología, del abandono de ciertos lugares de Estados Unidos. Entonces, te empieza a hablar de cuestiones políticas y económicas que están sucediendo en ese momento. Sí, también de hecho tocan la parte de que cuando el señor Clam baja y conoce a Billy, su jefa se le empieza a acercar, no, a ver, tú vas a crecer, bueno, vamos a crecer juntos. Y de hecho ella empieza a hacer esta cuestión de acercarse,
¿no? Hasta cierto punto un acoso, porque cuando van a cenar ella le toca sus partes con la pierna. Ah, sí. A propósito le deja el beso plantado y de hecho se ve en parte de la boca de Billy, ¿no? Sí, y Billy como es de pueblo, pues era como muy ingenuo, no se pudo ver en un espejo, no se limpió. Y de hecho, pero a Kate le quitan mucho papel protagónico, porque le Sí. dice, luego resolvamos ahorita lo de los monstruos estos y luego hablamos de nuestra relación. Pero pues sí le faltan al respeto a la pobre cuatilla. Sí, pero como tiene mucha razón, Goyo, de que sí, a Kate en esta película no le dieron mucho uso. Hubiera sido agradable ver porque ese antagonismo que tenía con el personaje de Marla, la jefa de Billy, hubiera estado más padre, como quizás crear un poquito más de rivalidad ahí, porque de hecho hasta en su trabajo ella es la hostess, es la que está nomás presentándose, es un puesto muy abajo, a diferencia de Billy, por ejemplo, que él es el diseñador, ¿no? Ahí en la parte de publicidad. Y también me hubiera gustado ver un poquito más de la dinámica que tenía Kate ahí, pero bueno, continuamos hablando por ejemplo, del diseño de los Gremlins, ¿no? No, sí, o sea, aquí ya después la ventaja otra vez decimos, como está todo en una edificio ciudad, rápido los Mogwai descubren dónde hay comida, en este caso es como una paletería, ¿no? Una heladería. Donde hay chispitas y así. Y se empieza, es genial cuando le están dando como jarabe o helado y se le empieza a inflar el estómago a uno, ¿no? Sí, Que ajá. empieza a crecer mucho y bueno, es cuando comen y como que sí se dan, les ayuda esa parte de que nosotros no sabemos cuándo es de día y cuándo es de noche en este edificio, entonces ellos empiezan a comer todo el tiempo y pues comieron después de las 12 y ya empiezan a pues ya a convertirse en lo que son los gremlins, ¿no? Aquí vemos que hay una mejora enorme en los efectos especiales cuando ya se convierten en capullos, ¿no? Ya los capullos de hecho se ven mejor. Me recuerda mucho tipo como Aliens, Sí, ¿no? Ujú. pues dale. Y pues bueno, ya salen los gremlins, empiezan a generar este caos. Y es fuego o algo lo que hacen porque los empiezan a mojar, ¿no? Que sale así como del Lo que techo. es que acuérdate que también aparece un momento donde uno va al canal de televisión mientras están haciendo como Chepina Peralta. Así como Chepina, ajá. Y entonces provocan un incendio y se prende el agua, ¿cómo se llama? Esparcores, ¿no? Ajá. Sí, los Pues expresores sí, de para combatir el incendio y empiezan otra vez a multiplicarse, o sea, por todos lados. Y aquí vemos como ya cuando les empiezan a crecer estas como pústulas que tienen en la espalda, ya se ve adentro dentro. como un, no sé, Sí. como un feto de gremlin o como si Ajá. ya estuvieran creciendo. Ahí es cuando dices otra vez, regresan a la parte de terror, ¿no? Sí, porque es bastante desagradable de ver, pero a la misma vez es muy impresionante ver el trabajo ya de los efectos visuales. Porque sí, o sea, es muy asqueroso, pero dices, no manches, o sea, ya empiezas a notar más cosas que antes no se podían, porque también vemos una mejora muy importante en Gizmo. Ya vemos que tiene más detalle en los ojos, ya está un poquito más refinado los movimientos, ya no se ve que sea como tanto una marioneta. Hay una parte nada más en la que está como que bailando porque le ponen música y ahí está un stop motion. Sí, o sí, algo se así, ve sí, como es como diferente, stop motion. pero baila rock and roll muy a gusto. Sí. Y esa parte que estás mencionando es importante de las referencias porque en el laboratorio empieza todo lo de un gremlin araña, uno que vuela, el que le ponen algo Sí, del cerebro. Gracias a que están en este laboratorio de genética, sí, o sea, todo lo resuelven rapidísimo, como buena película o serie de los 90, sí, todo. Sí, es un tiene, no sé, así, cosas de, como dices, de cerebro. Gen cerebral. Y un sticker literal con un cerebro encima. Sí, ¿no? y Así ya, como- y se vuelve súper inteligente, ¿no? Uno de verduras y se convierte un gremlin como de verduras, ¿no? Se la quita, ¿no? Sí. El de electricidad, el de la araña, El murciélago. el murciélago. Y todo obviamente bajo la supervisión del mismísimo Drácula, Christopher Lee. Sí, Y está padre esta parte porque ahí el que toma el del tónico, el cerebral, sí se vuelve muy inteligente, empieza a dialogar con ellos. Ese gremlin me parece que es de los más importantes porque le da una voz, o sea, ya es la voz representativa de los gremlins. Ajá. Además de que es, o sea, es un mendigo gremlin bien inteligente porque cuando ve que se transforma que tiene ya alas, que es como una especie de murciélago, le dice, pues nuestra condición, o sea, ellos en su genética saben de lo que ellos son, ¿no? Si nuestra condición hace que si vemos la luz del sol nos perjudica, podemos morir, entonces le inyecta algo que es como de protección sí, solar. para que Ujú. pueda salir. Y le dice, tú amigo, que tú has escalado en la evolución,
te va a servir esto, ¿no? Ujú. De hecho, yo considero que el que es inteligente, es ahora ya es más importante que Rayita, Sí. porque le dan muchísima más fuerza, porque ya Rayita pues nada más se la pasa molestando a Gizmo, ¿no? De hecho, se lo lleva y está en una juguetería y hace que lo atropelle un tren, le sacan copias, es muy bueno eso cuando lo meten en la copiadora. Bien manchados. Pero sí tiene razón que el cerebrito ya se vuelve como la cabecilla, ¿no? Y más que nada porque pues es el que canta New York, New York. Y el que está, de hecho, Joker le copió esa escena a los Gremlin 2. Sí. Cuando lo están entrevistando, ¿no? Ah, Que sí. el abuelo lo está entrevistando y lo están pasando en televisión. Ah, pero diles quién es el abuelo. El abuelo es el mismísimo abuelo de los Monsters. Sí, que era como el vampiro, ¿no? El vampiro. Sí, como un tipo Drácula. Pero lo chistoso es de que decía, no, pues yo quería ser reportero, o sea, yo no quería ser como anfitrión de terror, que eso es algo muy padre que tienen los Estados Unidos, de tener los horror Sí. hosts, que me encantaría que tuviéramos algo aquí, pero... Pero después- no, porque luego entrarían de los... Ya, no vamos a decir nombres, pero ya entrarían esos youtubers y estas Ah, no. personas a hacer ese Sí. tipo de cosas. No, mejor no. Mejor le hacemos algo aquí en Hello There en su debido momento. Así es. Pero sí, es esta parte importante porque empiezan a tener una entrevista. O sea, a mí me parece ahí muy atinado por aparte del abuelo, el haberlo encontrado, también que tenía su camarógrafo estrella, que era el Era japonés. el japonés. Sí, y empieza a entrevistarlo y el otro le empieza a hablar sobre como la civilidad, la conducta y termina pegándole un tiro a un gremlin primitivo. Sí, porque dice que ese es primitivo, ¿no? De hecho, agarran y entran muchas escenas cómicas, ¿no? Porque cuando va a entrar como al aire, se ve que hay una mano de un gremlin que está como polveando la cara del abuelo Monster. Entonces, sí, o sea, manejan mucho. Yo creo que es de las películas con más referencias, ¿no? Tienen referencias A Batman. a Batman cuando sale el murciélago por El edificio. del edificio, ¿no? Bueno, como decimos, sale el abuelo de los Monsters, Homero de los Locos Adams. Hay referencias obviamente a New York, New York. Sale el crítico de cine Leonard Maltin Ah, ahí sí. como que hablando un diálogo muy meta de que ¿quién va a querer ver una secuela de los Gremlins? Y salen ahí los Gremlins. Hulk Hogan. Hulk Oh, pues, Hogan. sí, maldita sea, no tienen idea de cuando, cuando sale. Yo que soy muy fan de la lucha así de WWE, pues me encanta que sale Hulk Hogan, pero un detalle muy curioso es que en la época, la parte de que estaba en su encima de su popularidad, él era el campeón de la WWF en ese entonces, y me encanta porque sale con el cinturón puesto. Sí. Y pues hace su típico cuando rompe la playera y está diciendo, no, pues rompe la cuarta pared. Sí, porque aquí Sí. lo que pasa es que en ese momento, después de que le disparan, me parece que es cuando se interrumpe la película y entonces como que te sacas de onda y dices, ¿qué pasó? Como que Sí. se paró la película y en ese momento se empieza a quejar la gente en la sala de cine supuestamente y una persona encargada del cine dice, pues es que quieren ver a Blancanieves. Sí, no, es que cuando la ves en el cine, que digo, yo sí la vi en el cine, sí te saca de onda porque dices que la película está fallando, porque se empieza a ver que la película está como trabando Ajá. y de repente se empieza a quemar, parece como La si se cinta. estuviera quemando la cinta y salen sombras de los gremlins y así como que sí, Como si estuvieran como ahí. niño así como que ¿qué está pasando? Hay un gremlin en la proyección en la sala. Y luego, Sí, de hecho, los gremlins sí empiezan a hacer figuritas con, de con las conejos. sombras. Sí, sí. ajá, conejo y no sé qué. Y empiezan a ver de que, de hecho, la última sombra que sale es que están como que rompiendo la película del cinematógrafo, ¿no? Ujú. Y es cuando ya pasan a la escena de que sale una señora a quejarse. Oiga, está muy mal esta película de los Gremlin 2, está muy chafa. Y el señor dice, nosotros nada más la proyectamos, no Ajá. nos encargamos de hacerla. Y después sale la escena de Hulk Hogan. Además ellos ponen una película de que quieren ver desnudos. Ah, sí. Quieren ver desnudos y sale una película que empieza como algo de voleibol, pero yo les comentaba a Diego y a Brian, lo interesante es que cuando yo la vi de niño, esa escena de Hulk Hogan no existía. En las versiones que yo consumí ponían una caricatura de la Warner que hacía referencia a un gremlin todo caricaturesco, como todo de amigable, Bugs Bunny. con Box, pero también como que destruía un avión o algo así. Sí, era un Gremlin que destruyó Segunda un Guerra. avión, ajá, de la Segunda Guerra Mundial. Yo les mencionábamos que a lo mejor porque no era tan conocido Hulk Hogan en ese entonces en México. Ujú. Y también cuando salió la película en VHS o cuando alguien la logró ver cuando la pasaban en Canal 5, en vez de poner esta escena de que era en el cine, ponían como si estuviera estática en la televisión para que ya tú pensaras que estaba fallando tu televisión. O sea, era muy interesante que lograron hacer esto en la película, ¿no? Para los diferentes formatos que salió.
Sí, porque también aparte habla muy bien del tono que es muy consistente en la película, donde dice, pues no vamos a tener vergüenza de que nos digan que somos una caricatura, lo vamos a aprovechar al máximo. Porque también por ahí viene a la mente un sketch que por ahí les compartí de Key and Peele, donde es una parodia de cómo es que llegaron al proceso creativo de hacer la película de Gremlins 2, donde literal fue casi como si personas se les ocurriera lo primero que les venía a la mente de ¿qué te gustaría tener un Gremlin? Pues uno que fuera una mujer y otro que fuera un cerebrito y no sé qué, Sí, así como eléctrico, que, sí. ajá, y sabes que es una locura, pero la película no le da vergüenza pues decir que es eso, ¿no? Sí. Y por eso es muy consistente en el tono de la película. No, de hecho, también una referencia que tiene que me dio mucha risa desde que la vi, cuando están agarrando así como de genética y agarra uno ácido y le avienta otro en la cara y se empieza así a gritar y se pone la máscara del fantasma de la ópera, ¿no? Sí. Es buenísima esa Y escena. tiene esta recreación muy buena de la película de los años 20 con Lon Chaney, literal los mismos encuadres y todo cuando le quitan la máscara y que hace el acercamiento del Gremlin hacia la cámara, es igualito a las tomas de Lon Chaney y eso me encantó mucho. Sí. Y de hecho, Christopher Lee hace una referencia a una película, ¿no? De Drácula. De ¿no? Drácula, porque cuando él ve que se está convirtiendo el gremlin en que le inyectan lo del vampiro, él hace así, se tapa como un poquito la cara con la bata, así como haciendo la mirada que hacía con Drácula. Sí. O sea, son muy buenas estas referencias, son muy, muy, muy buenas. Igual, resuelven todo muy rápido, pero es normal, o sea, tienen a N cantidad de gremlins, o sea, son muchísimos. Sí. El eléctrico, como decía Goyo, que era muy importante, que lo agarra, Billy lo agarra. En la llamada telefónica. La llamada telefónica. Sí, lo mete como en llamada en espera. Sí. Sí, es cierto. Que lo van a utilizar ya después cuando ya están pululando ahí los gremlins como en el lobby, sí, porque ya querían salir, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí también de que comentábamos que con el señor Clam, el dueño del edificio, pues ya le explican qué es, como que todo lo asume bien, o sea, porque en muchas películas es, ¿y eso por qué? Y que encierran a la persona que... bueno, de hecho Billy estuvo unas horas en la cárcel, lo habían detenido un rato porque él trataba de impedir que el agua, o sea, que hubiera agua en el edificio y lo detienen y luego lo sacan, ¿no? Pagando una multa, pero finalmente hay con este señor Futterman, o cómo se llama, es interesante porque se encuentra en la calle con el gremlin volador, con el del murciélago y lo golpea. Entonces se pone bastante, bastante bueno porque pues le pone como cemento encima, que ahí estaban arreglando una calle en Nueva York, y ya de repente se va como a una catedral y se queda como una gárgola ya petrificada. Entonces así ya le da el fin, pero es interesante porque eso permite que el vecino vaya al edificio. Sí, se meta. Se mete al edificio cuando sale el señor Clam para organizar todo, que ahí es cuando te das cuenta que no es un villano. Sí, no, el señor Clam es muy interesante porque no es como los típicos de las películas, así de que, yo soy el magnate y no me metan en nada. Él siempre se quiere involucrar. Eso es muy interesante, ¿no? Sí, eso me gustó mucho de ver porque como tú dices, no es el típico maloso magnate millonario, sino que le importa como que la gente y él es como que muy simplón, pero tiene buenas intenciones. Porque le dice a Billy que le gusta lo de los árboles, ¿no? Sí, o sea que le dice que quite los árboles. Le dice que quite. Porque al final le dice que le gusta como el pueblito, sí, le ¿no? gusta Billy tenía un dibujo de su pueblito y al final como que dice, sí, es que no, parece que esta edificiosidad no puede servir, la gente todavía no está preparada para esto, y ve el dibujo de Billy y eso es lo que quiere. Es lo que es su siguiente proyecto. Y aparte me da mucha risa que literal la oficina del señor Clamp está en las nubes de tan alto que es el edificio. Es otro detalle muy caricaturesco, pero que lo ves de fondo y dices, se pasaron de lanza. De hecho, también, o sea, se involucra tanto el señor Clamp que mata a un gremlin, ¿no? Lo mete en la trituradora de papel. Sí. Y sí, le avienta todo pues, lo verde. Y que él también al final cuando llegue con el equipo SWAT es el que está hasta el frente dirigiendo la carga. Algo que se me hizo muy interesante y que dije, pues qué padre que esté muy involucrado. No era señor. Cobarde y se cae, se mete un fregadazo. Y luego ya como que ahí se enamora de Marla. Sí, ¿verdad? Pero nos está faltando algo muy importante entre Marla, ahorita que estamos mencionándola, y Kate, la novia de Billy, que es cuando quedan como presas de la araña Gremlin. Sí. Y entonces Gizmo se estuvo preparando, hacen un montaje de Gizmo, que es una chulada. Sí. Porque está preparando cual Rambo, porque nuevamente se inspira en una película. Pero lo vemos preparándose muy cómicamente, pues que él pega una pera o algo así, le regresa el golpe. Y está cargando una pesa y no lo soporta en donde está el parado y se cae con todo y la pesa. Ajá. Pero todo esto para, como dice Goya, llega a la escena de la araña que están atrapados. Y entonces toma un clip y toma una liga
y hace su propio arco, sus flechas y ataca y... pues con uno de estos de corrector, Sí, un con botecito de como corrector. de Paper Mate, Sí. sí, Entonces lo utiliza como si fuera la punta de la... ¿Cómo de se la llama? flecha. Ajá, y la quema. Entonces le prende fuego y le dispara a la araña y le da. Sí, tal cual Rambo. Es muy buena esa escena. Sí. Sí, o sea, de ser tan adorable Gizmo, ¿no? Pasa a ser un héroe, ¿no? Ajá. De hecho, recuerda la frase que dice... De que si para algo de si vas a estar en la guerra tienes que convertirte en la La guerra. sí. Y aparte, pues por mi mismo señor Sylvester Stallone. Y la salva a las dos y luego ya llega Billy y recoge muy tiernamente a Gizmo de ahí como de la ventila del aire. Ahí lo recoge y ya trae su bandita roja al estilo de Rambo. Que después el señor Clamp se la quiere quitar para comercializar muñecos de Gizmo, pero no se quiere quitar la bandita. Y algo muy interesante que estamos hablando del señor Clamp es de que para los que somos fans de su trabajo tanto en esta película como, por si no lo saben, él es el papá del Lex Luthor en la serie de Smallville. Como pequeño dato curioso, esta persona, John Glover, quien lo interpreta, va a venir a México a la convención de La Mole. Y pues ya pueden conseguir sus boletos en boletia.com.mx y no se olviden que aparte de él van a estar presentes muchos del elenco de Smallville y también personajes del cine como Dolph Lundgren, así que pues saben que para si son fans de este podcast van a encontrar algo muy interesante que ver en La Mole. ¿Y vas a buscar tomarte una foto con el señor Clamp? Por supuesto. Con tu Gizmo ahí personalizado de Rambo, por favor. Imagínate, yo creo que es una experiencia increíble. Sí, porque también recuerden que La Mole va a estar los días 13, 14 y 15 de marzo. Así que están a tiempo para conseguir sus boletos y pues bueno, no se lo pierdan. Sí, no, yo creo que iban a conseguir mucha coleccionables de los Gremlins. Hay muchísimos ya a partir de que se hizo tan popular esta... Yo creo que se hizo más popular después en los Con la lo 2. que son en la 2. Sí. Como a finales de los 90, en los 2000 retomaron mucho porque salieron muchos coleccionables. De hecho, creo que son muy caros algunos como de los Pop. Salieron algunas. NECA tomó otra vez esta película y sacó muchos personajes. De hecho, hay algunos peluches también que son muy buenos de Gizmo. Pero sí, o sea, explotaron mucho toda esta cuestión de la 2 porque hay un personaje de la araña, hay uno de la araña, hay uno de, está muy chafa, el eléctrico. De hecho, yo me acuerdo que aquí lo vendían en Celaya, cuando todavía era Blockbuster. Creo que lo vendían en 30 pesos o algo así, porque era nada más así como si hubieran cortado no sé, como un acetato azul de la forma del gremlin de electricidad. Porque sacaron una serie con todos sus personajes. El de la araña está padrísimo. Está el Gizmo Rambo. Está el que es como todo loco. De hecho le ponen Wacky, así. Uh-huh. Pero sale como cuando es Mogwai. O sea, hay muchas cosas interesantes también. Sí, porque también se ve que esta fue una oportunidad de Warner para poder expandir todavía más el género, no el género, la posibilidad de mercadotecnia de esta película, porque ahora sí con tantos Gremlins saben que había muchos juguetes, muchas oportunidades para ponerlos en playeras y en muchas otras cosas. Y ahorita que decías de los peluches, en la película 1, cuando Billy entra a la tienda departamental porque siente que ahí está Rayita, bueno, ahí creo que ve a Rayita, Rayitas está escondido entre varios peluches de Bugs Bunny y de todos de la Warner, pero en medio de los de la Warner hay un peluche de E.T. Sí. Y entonces cuando pasa Billy por el pasillo, en ese momento se tiran el peluche de E.T. y sale Rayita. Entonces me gusta porque, pues bueno, sabemos que el señor Spielberg pues es el de E.T., ¿no? Entonces ahí se conecta están estos guiños hacia sus otras creaciones. Ajá. Y entonces, si tú te acuerdas, me acuerdo que en Star Wars salía esto de E.T., ¿no? Él es una raza de ese universo. De Star Wars. Uh-huh. ¿no? Entonces, pues los Gremlins serán parte del universo de Star Wars. Maldición, no Y Gizmo será un primo lejano de Yodita bebé. Tiene las mismas orejas casi. Su tío peludo. ¿Habrá alguna conexión de esto? Ojalá esto salga en la temporada 2 de Mandalorian, porque pero no, la verdad sí es una película muy interesante de ver. Váyanlo con una mente muy, muy relajada, esperando divertirse, porque esta película de los Gremlins 2 es algo que no les va a decepcionar en este ámbito de la diversión, porque es como ver una caricatura en carne y hueso, como ya lo habíamos comentado. Además, por ahí hay rumores de que va a haber una serie que es la antesala de las películas. Vamos a tener una serie que te va a explicar el origen de los Gremlins. Sí, dicen que ya parece que ya está como que en producción esta serie y sí tienen que tomar, espero que tome la cuestión cómica de la 2.
La verdad... ¿No crees que sea medio oscura? ¿Que la vayan a hacer medio oscura? Ojalá y no. Así yo como de espero que no. la China, así, de los monstruos desde tiempos más como antiguos. Yo creo que algo de lo que funcionó mucho los Gremlins fue esta parte donde mediaban muy bien el humor con el terror, Ujú. ¿no? Tienen que retomar eso, pero es que el humor irreverente que hay en la 2 es lo que Pero ayuda ¿no mucho. consideras que ese humor irreverente tal vez ya es demasiado para estos tiempos? Sí, es lo que mencionábamos. O sea, ahorita ya no puedes poner a un personaje que va para niños, no sé, disparan un arco, disparan una pistola, ¿no? Ujú. Atacando con armas. De hecho, se disparan entre ellos. Sí. Los gremlins se disparan y luego se ríen, ¿no? La típica escena de las caricaturas que uno se toma agua después de que Rayita les dispara, ¿no? Como con una ametralladora. Ay, Y se toma agua y le sale por el cuerpo así. sí. O sea, porque son caricaturas tal cual. Muy de los Looney Tunes y sabemos que ahora los niños de ahora no ven los Looney Tunes. Y sabemos que si esta película de los Mogwai va a ser algo a lo mejor dirigido también para la misma audiencia o algo así, sabemos que va a ser un poquito más, no sé por dónde. lo Pues pueden no, ir. ¿te acuerdas que te conté que compré una película del Pato Lucas Ah, de sí. los 80 que era como de cazadores de monstruos, que es Ajá. legendaria? Compré otra película de 3 horas de lo mejor del Pato Lucas y de los primeros episodios muy viejitos había uno sobre la Segunda Guerra Mundial donde un palomo era interceptado por un ave atractiva como simulando ser femenina y entonces pues, les estaban interceptando los datos, la información en la Segunda Guerra Mundial y entonces el gobierno dice, pues háblenle al Pato Lucas, al pato más misógino que existe. Y entonces llega el Pato Lucas y dice, soy un pato misógino, más caray. misógino. Entonces Sí. dices, pues esas cosas ya no se pueden ver. No, Uy, ya no. no, Twitter arde, No, literal. las nuevas generaciones, a lo mejor, como menciona, ya no están preparadas para esto. Y no creo que esté para un público adulto. Sería para otra ¿No, vez. no crees que este de los Gremlins lo estén enfocando para gente de nuestra edad, pero con un sentido oscuro como Dark de Netflix o algo así? No sé si a lo mejor más bien lo que requieran es tipo Star Wars, que retomar toda esta jóvenes, otra vez a los niños que les guste, porque yo les mencionaba, actualmente no he visto que ni en televisión abierta y muy rara vez, a lo mejor hasta por cable, pasan los Gremlins 2, O sea, hacer algo como Stranger Things con Gremlins. pues podría ser. Ándale, algo así sería una buena mezcla. O sea, juntar cosas de que los chavitillos se sientan Identificados. interesados. y agarrar a ellos. gente como nosotros para que volvamos a consumir el producto. Sí, a lo mejor se dieron cuenta por esta cuestión como de Yoda bebé, que la verdad fue un éxito. A lo mejor, ¿sabes qué? Si existe Yoda bebé, a lo mejor retomar a Gizmo otra vez para que los niños se encuentren en él. O sea, la cuestión ahorita es vender, Ujú. la verdad, vender todo lo que es la Volver a sacar mercadotecnia. Funkos de Sí, o Gizmo sea, y de todo eso Rayita. sí, puede ser, porque sí, el humor de la dos es muy bueno. Digo, a lo mejor lo ve ahorita, no sé, un chavito o una chavita de... Se le haga humor tonto. Sí, o tonto, Sí. decir, ay, no, ¿cómo es posible que digan eso? ¿Cómo traten así a las personas o a los animales, como decíamos en la 1, ¿no? ¿Cómo puede ver esto un niño, no sé, ver cómo la mamá mata a un gremlin así de esa manera, ¿no? Pues sí, posiblemente tenga que adaptarlo a los tiempos modernos, hay que ver cómo resulta, ¿no? Aunque tal vez si lo ubicaran como en los 80, tendrían como esta licencia o permiso creativo de seguir utilizando ese humor de la época, porque así han hecho con algunas series de justificar, es que son los 80, es que utilizamos este lenguaje y todo porque es en los 80, pues hay que darle esta credibilidad. Pues no sé, ojalá que salga pronto. Sí, pues tenemos que esperarnos, porque de hecho es el cierre de los Gremlins 2 es muy bueno, pero como decíamos, posiblemente ahorita no lo pongan, ¿no? Porque de hecho es el único Gremlin que queda vivo, Sí. ¿Cuál? el femenino. Ajá, y Gizmo. Bueno, Ah, pero sí. Gizmo es un Mogwai, pero Ajá. Gremlin, el único que Ajá. queda vivo. Y no platicamos de ella, que dentro del laboratorio pasó algo, ¿no? También había como algo... Pues fíjate que no vi ahí si se puso algo o ya se convirtió en... O fue algo producto de la ya, naturaleza, porque todos eran varones. Sí, sí, ajá. pero Y salió como un gremlin femenino. muy sensual, Ujú. ¿no? De hecho se enamora del que manejaba La seguridad. la seguridad del edificio, y desde que lo ve así como tiene los labios pintados, luego lo llena todo de De besos. besos.
Y de hecho cuando hacen lo de New York, así forman el rostro de ella, ¿no? Sí, Así sí, con son muy carteles. curiosos. Y ya sale cantando. Ajá. Sí, o sea, también de hecho ellos mismos se hacen burla, ¿no? Como decíamos, o sea, es la película que se hace burla de su mercadotecnia y también sacan cosas de su mercadotecnia, de que sacan el crítico que está criticando la película, de hecho es como el VHS de Gremlins, salen con los Gremlins, cuando salen los Gremlins que están cantando New York, salen con sus camisetitas de Gizmo, que tengan así como sí, que tachado no, a tacha Gizmo. Gizmo, ¿no? Sí. O sea, toda esa Y parte. hay uno que sale con Warner Brothers, el Sí, logo se tatúa, tatuado. se está tatuando Sí, el logo. Están de bien Warner locos. Brothers. Es que estos son como la antesala de también lo que íbamos a ver de la irreverencia de los Tiny Toons, que tenían la herencia de los Looney Tunes. Sí. Pero es Ujú. como que este punto intermedio entre los Looney y los Tiny. Yo creo Ajá. que son como más bien como los de los Animaniacs, ¿no? Es que Ah, tienen esa bueno, parte los así. Animaniacs. Porque también producidos por Steven Spielberg. Sí, Sí, es que sí. este señor es un genio. Pero No lo tenemos machín, tan sí. valorado No. como debería. No, y es que al final, cuando ya logran sacar a toda la gente, bueno, electrocutan a todos los gremlins, ¿no? Con la llamada en espera Con la donde llamada. sale el gremlin de electricidad. Mm. Y no sabemos por qué no estaba ahí la gremlin femenina. Pues no es que sabemos. estaba como acusando al Ajá, de al- seguridad en un baño, ¿no? Ey. Sí, y él está encerrado en el baño. Y de hecho le llaman por teléfono, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué está Y haciendo? que los esperara. Y él está encerrado porque sale la gremlin femenina. No sabemos de dónde, pero sacó un vestido de novia. Ah, sí. Son Bueno, muy pues creativos. debía haber una tienda de eso en Yo el creo. edificio. De su talla. Ah, sí, Ah, aparte. Sí, sí, cierto. Y va tarareando la marcha nupcial, ¿no? Ah, sí. Y ya dice, de hecho hasta ella habla, ¿no? Así como que ven. Yo la vi en español y así dice, ven, acércate. Así. Y el otro en vez de como repudiarla así, ya al final hacía un rostro como de que, bueno, Pues, ni modo. pues, total. Peor es nada, dice. Sí, de hecho ahí termina la película. No sabemos qué vaya a pasar, qué pasó ahí. ¿Qué pasó ahí? No creo que Vamos a ver. actualmente lo podías poner. Vamos a dejarlo lo más sano posible. Le di un besote. No sabemos Pero- dónde. sí, pero ese es el tema de la sexualidad presente en los gremlins. O Sí. sea, por eso te digo que es como complicado ver cómo van a poder contar esta historia. Yo creo que tal vez se tendrían que ir muy atrás, pero creo que para vender van a hacerlo, ubicarlo otra vez en los 80, paralelo o una nueva historia, no sé. Se supone que va a ser el origen, ¿no? O completamente fantasioso. Si es el origen, a lo mejor, de donde vienen los Mogwai. Es un ejemplo. ¿Qué tal si ahora les dicen que son aliens? O su planeta natal, o no sé, algo más fantasioso. Quizás se vayan por esa línea. Sí, a lo mejor. Así como con los Ewoks. Ándale, algo Pues así, puede ser. pero totalmente animado. Total, ya Sí. tienen toda la libertad de hacer lo que puedan ahí. Sí, estaría bien que explicaran por qué siempre que le cae agua a Gizmo siempre sale un rayita, ¿no? Porque ya es que, o sea, en la Ándale, a lo uno mejor te van a sale- explicar el origen de las reglas, ¿no? De por qué no pueden darle de comer después de medianoche y cositas así. Ujú. A lo mejor explicaciones que no eran tan necesarias, pero bueno, hay que sacarle de algún lado de historia. Así que pues yo pienso que es lo que van a hacer. Sí, pues como decimos, tienen que disfrutar esta película. O sea, realmente sí la recomendamos. O sea, si tiene, o sea, yo creo que para todas las personas, pero sí tienen que verla. Así, si les gustan las caricaturas, como decimos, los Animaniacs, Looney Tunes, tienen que verla en ese tenor. Las dos son muy buenas, son muy divertidas. Claro, no te van a dejar un mensaje como otras películas que hemos mencionado aquí en Hello There, pero es una película muy divertida. Te tienes que divertir con esta película. El humor es un humor que ya no se alcanza a ver en las comedias actuales. Es muy buena. Disfruten a los personajes antes de toda la cuestión esto del CGI, todo. Vean realmente este tratamiento que tiene el diseño de personajes, todo esto que se cuidó muy bien. Como mencionas, un director que hacía películas de terror, cómo tomó esta película y yo creo que lo hizo de una manera excelente. De veras, búsquenla. Están en plataformas como... Yo la vi en Amazon Prime Video y me parece que les dije a ustedes que estaba disponible también en Google Películas, ¿no? En Play Películas. ¿Tú dónde la viste, Brian? Yo la vi en HBO Go, este servicio. Ah, sí, perdón, sí, Sí, cierto, era en HBO. Es HBO. que Ajá. en la plataforma de Prime Video te aparece el canal de HBO. Ajá. Sí, cierto, no están en el catálogo normal de Amazon, está en HBO. En HBO y ya como que también lo pueden ver. O también saben que uno que es también fan del formato físico, pues lo pueden conseguir en Amazon a un precio muy modesto. O vayan a su videoclub más cercano. Esto es cierto, ¿eh? ¿Por qué? Porque, hay. por ejemplo, en una ciudad aquí muy cerquita, Cortázar, Guanajuato, todavía hay videoclub. Madre mía. Hay videoclub, no de videocentro, pero hay todavía videoclubs que funcionan. En la Ciudad de México salió un reportaje Sí, que todavía había hay un uno de videocentro. videocentro. Sí. O sea, todavía sí hay por ahí en el país, como ese último blockbuster que hay en Oregon, en Estados Unidos. Ay. En México todavía hay videoclubs, sí hay muchos.
Y Videocentro, pues hay uno en la Ciudad Sí, de México. Sería bueno hacer un reportaje a ese videocentro. ¿No? Y de hecho, muy interesante, no sé, mi mamá y también tengo unas tías, o sea, como se quedaron acostumbrados al videocentro, van con un señor que vende películas piratas, ajá, y que cómprela y a la semana si quiere me la trae, me da como 10 pesos y se la cambio por otra. Y tiene películas clásicas, porque mi mamá, si no, quiero ver esta, no sé, Lo que el viento se llevó, o Casablanca. Rayman, o no sé, El fuego y el hielo, o sea, esas películas clásicas. Y son señores que no tienen lo nuevo, más bien, ok, tengo estas películas clásicas y a la gente va y compra ahí, o sea, pero ya es totalmente pirata, ¿no? Y es que también en muchas ciudades muy pequeñas o comunidades cercanos a las rancherías, hay gente que tiene sus videoclubs. Sí. ¿Por qué? Porque hay gente que todavía el formato de streaming de Netflix pues no les es común. Entonces sí hay gente que está accediendo a través de este tipo de trueques, de rentas. Es curioso. Por eso no mueren todavía los videoclubs. O sea, va a morir el Blockbuster de Oregon, que yo creo que también va a durar mucho, a que mueran los pequeños videoclubs Sí, que el existen en videocentro México. de la Ciudad de México. Larga vida a los videoclubs. Pero pues bueno, como dice Diego, estas dos películas de los Gremlins son completamente recomendables. Yo lo personal fue una grata sorpresa ver la 2 y que la disfrutara de la manera en que lo hice, porque yo tenía quizás un poquito la preconcepción de decir, bueno, creo que esta es mala, no había investigado si le había ido bien la crítica o no. Resulta que sí, pero sí son películas que te van a hacer pasar un muy buen rato, la verdad, que sí son producto de su época, pero son bastante disfrutables en cualquier momento y que cualquier persona de cualquier edad le va a encontrar algo que lo va a disfrutar mucho. Pues muy bien, a mí me encantó platicar de los Gremlins, ojalá se den la oportunidad, estaremos leyéndolos en las redes sociales qué les pareció, que nos platiquen qué esperan también de los Gremlins y si tienen alguna experiencia como la de nosotros de la infancia, si tienen por ahí una foto de un gizmo de peluche que le tomen foto y la compartan, estaría genial. Entonces ya saben, esperamos también sus comentarios y nos despedimos por esta ocasión, no sin antes decirles este pequeño pensamiento de que si algún día ustedes notan que su Wi-Fi empieza a fallar, que el smartphone ya no le responde como antes, pues antes de que le hablen a su técnico de confianza, revisen abajo de la cama, dentro de su closet, porque quizás un gremlin habita en sus casas. Nos despedimos por esta ocasión, yo soy Brian Fett. Mero Diego. Y Goyo Díaz. Hasta la próxima.